¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante nuestra transmisión de este viernes por la mañana, así como también la del día de ayer, platicábamos con ustedes sobre Ostula, la problemática alrededor de este lugar, así como también la lucha que han llevado a cabo sus integrantes desde hace muchísimos, pero muchísimos años para que se les reconozca su territorio. Un territorio que tiene recursos naturales, que tiene playas, un territorio que es ambicionado por diferentes sectores, poderes fácticos, y para platicar más a fondo precisamente cómo va este proceso, qué significa, se encuentra con nosotros el maestro Raúl Romero, que usted lo sabe perfectamente, un hombre que conoce a fondo de este tipo de temáticas. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio, un gusto saludarles. Igualmente, querido. A ver, platícanos un poco. ¿Qué pasa en Ostula? Recuerdo muy bien que tú y yo charlábamos en alguna ocasión cuando fueron víctimas de estos ataques por parte del crimen organizado, particularmente el cártel de Jalisco Nueva Generación con los drones y demás. Pero ¿qué hay detrás de este tipo de amenazas, de advertencias que tienen ya muchos años, por cierto, en esta región? Mira, por lo menos en esta última etapa, desde 2009, la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, en el norte de Michoacán, casi ya en la frontera con Colima, eh, es una comunidad que se organizó, pertenece como pueblo, pertenece al Congreso Nacional Indígena, es una comunidad que se organizó y en 2009 lanzaron un importante manifiesto que se llamó el Manifiesto de Ostula. Junto con otros pueblos originarios de la región, luego llegaron a la conclusión de que se había agotado por una parte el reclamo hacia el Estado del reconocimiento de sus derechos y que había que pasar a la vía de la autonomía de facto, ¿no? Entonces la comunidad de Nahua, organizada, recuperando parte de sus saberes tradicionales y de sus guardias comunitarias, recuperó parte, al menos 1.000 hectáreas aproximadamente de su territorio, que como tú bien lo señalas es un territorio que tiene unas playas maravillosas, que tiene, está cercana a la minería minera Ternium, ¿no? Que tiene maderas preciosas que empresas automovilísticas como la Rolls-Royce utilizan para sus tableros y que está ubicada en una posición geopolítica clave, ¿no? Muy cerca del puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán, que es, hoy sabemos, aunque se niegue, uno de los principales puntos de entrada de fentanilo, ¿no? A este país, ¿no? Justo. Y por el otro lado, hacia el puerto de Mazatlán, ¿no? Que están, es una zona, digamos, estratégica alrededor. Entonces tiene recursos naturales, tiene playas y está en una zona geopolítica clave en la región. Como tú sabrás, nuestro público sabe, Michoacán es uno de los estados que mayor descomposición social ha vivido como resultado del crimen organizado, ¿no? Ahora hablamos del cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en la zona, pero antes hablamos también de la familia michoacana y también en su momento hablamos de los caballeros templarios, ¿no? Que tuvieron mucha presencia en la zona. E incluso el grupo de los Zetas también tuvo una parte importante, ¿no? Michoacán ha sido uno de los centros de disputa, tierra caliente, con cultivo, con una tierra sumamente productiva, e incluso hemos conocido también la disputa por el precio del aguacate y de los limones, ¿no? Que ha sido incluso generado crisis en el mercado precisamente, bueno, más recientemente el funcionario norteamericano asesinado, ¿no? Y amenazado, ¿no? Precisamente en este estado del país. Entonces, digamos, es un pueblo originario que habita un territorio que tiene un ecosistema impresionante, playas, que tiene recursos naturales, minería, que tiene una ruta estratégica y que es una zona de disputa del crimen organizado, ¿no? Es un territorio además donde las policías y el ejército tienen una historia de mucha corrupción y lo que hemos visto en Ostula ha sido esta que ya hablamos, la metáfora del lodo. Así cuando en el lodo ya no alcanzamos a distinguir el agua de la tierra, lo que vemos en Ostula es una forma de lodo entre Estado, crimen organizado y empresas, ¿no? La minera, las madereras, el crimen organizado y los gobiernos locales, generando una especie de lodo, de amalgama,
que desplaza a las comunidades y que amenaza a las comunidades para apropiar sus territorios y para apropiarse de esos recursos, ¿no? La comunidad de Santa María Ostula ha resistido desde 2009 este proceso por medio de sus obras comunitarias, generando saldos terribles, casi 50 personas asesinadas, por lo menos 6 desaparecidas y en los asesinatos, a veces por parte del crimen organizado, también por parte del ejército, ¿no? Y en este proceso de resistencia, la comunidad también ha abierto la puerta legal, ¿no? Es decir, por medio de amparos, de apoyo jurídico, ¿no? De recursos legales, ha interpuesto varias medidas para el reconocimiento de las tierras que recuperaron, sean reconocidas como propiedad ejidal, como propiedad de la propia comunidad, ¿no? Y en días recientes, hace aproximadamente un mes más o menos, hemos visto la intensificación de los ataques de los grupos del crimen organizado. Vimos el ataque por medio de drones y también por la media de grupos físicos de hasta 50, 60 personas atacando las encargadurías directamente, atacando la Guardia Comunal, y hoy lo que vemos es que todo esto estaba relacionado con un posible fallo que se dará en este mes de agosto, que tendrá que resolver, los órganos de justicia tendrán que resolver si esta tierra le pertenece, tendrán que reconocer, digamos, el reconocimiento de la pertenencia de estas tierras a los pueblos nahuas de Santa María Ostula, que históricamente han habitado ahí, que son sus territorios y que han mantenido a salvo de la depredación ecológica que hay alrededor de los territorios, ¿no? O si por el contrario deciden traicionar la justicia y reconocer a pequeños propietarios, muchos de ellos vinculados también al crimen organizado, como poseedores de estas tierras que están alrededor. Todo esto sucede en estos días. Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Originarios, 9 de agosto, ya hubo una primera sesión donde se reconoce, bueno, se señala que habrá una sentencia resolutiva hacia finales de agosto. Tenemos temor, tenemos la preocupación, quienes acompañamos o estamos cercanos a la comunidad, de que frente a un proceso de movilización nacional e internacional, hoy vimos en muchos lugares desplegarse campañas de apoyo a la comunidad de Santa María Ostula, vimos a las comunidades de Michoacán, a las comunidades purépechas también movilizándose a favor de Santa María Ostula, vimos al Congreso Nacional Indígena movilizándose en varios territorios del país en apoyo a la comunidad de Santa María Ostula. Tenemos el temor de que la respuesta por parte de los grupos criminales sea el incremento de la violencia, sea que se ponga en riesgo a la propia comunidad y que se retrase o peor aún sea negativo el resolutivo en torno a la pertenencia de estos territorios. A grandes rasgos, Jesús, eso es lo que estamos viviendo en Santa María Ostura en estos días. Oye, querido, este tema, el tema de por qué se ha postergado durante tantos años, ¿qué es lo que ha influido en esta situación? ¿Qué es lo que ha pesado para que no se tome una determinación antes en este aspecto jurídico que en el papel, pues sería lo que pondría orden en todo tipo de problemas, ¿no? Bueno, en primer lugar tiene que ver con una falta de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios. La verdad es que hay desde 2001, por lo menos, con los acuerdos de San Andrés, que estuvieron a debate, impulsados por el DZLN, el Congreso Nacional Indígena, se planteó la necesidad de reconocer los territorios, el derecho a la autodeterminación territorial por parte de los pueblos originarios, ¿no? Esto significaba que se echara atrás todo un proceso de privatización o de fragmentación de los territorios comunales y ejidales, ¿no? Que pues había sido uno de los triunfos fundamentales de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que fue un proceso de desmontaje del periodo neoliberal. La verdad es que si hoy decimos qué sigue vivo del neoliberalismo, que tanto afectó socialmente al pueblo mexicano, pues la reforma agraria, el proceso de la reforma, de la contrarreforma agraria impulsada por Salinas en 1992, que abrió la puerta a la privatización de los ejidos y que abrió la puerta también a la minera, a la privatización del agua, al saqueo de los recursos naturales. Eso sigue vivo, sigue normando parte de las relaciones sociales que hay con los pueblos y que hay en los territorios directamente, incluso afectando a las comunidades agrarias y campesinas. Y bueno, ese es un primer sello, ¿no? La falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos a su autodeterminación territorial y a la posesión de sus territorios.
Un segundo lugar, un aparato de justicia que es lento, que no logra fallar o reflexionar sobre este vínculo entre pueblos y territorios y que se pone muchas veces de lado, en mayor parte de los casos, del lado de los propietarios pequeños y grandes. Y en tercer lugar, pues todo un andamiaje de esto que te decía en el estado de Michoacán, pero que muchas veces vemos también cómo se reproduce a escala nacional entre el vínculo entre transnacionales, empresas extractivas, gobiernos, ¿no? Y pues crimen organizado, que está directamente en la zona, ¿no? Es decir, reconocer el derecho del pueblo náhuatl de Santa María Ostula a su territorio significa afectar intereses económicos y políticos de grupos que están en la zona, que tienen un poder eh, eh, incluso regional en otros estados también y que tienen una incidencia política a nivel nacional. Creo que son los tres grandes factores que han retrasado este hecho de la justicia. Sin embargo, los propios abogados de la comunidad misma, en primer lugar, se ha movilizado. Hoy vimos movilizaciones importantes en Morelia. Sus abogados también han estado ahí presentes. Y entre varios académicos, académicas, periodistas, especialistas, hemos firmado un amicus curiae, que es un recurso que jurídicamente ayuda o apoya los argumentos de la comunidad y sus abogados para el reconocimiento de sus territorios. En fin, ha sido, digamos, toda una carga o un despliegue de argumentos sociales, jurídicos que hemos evidenciado, académicos, científicos, que hemos evidenciado y que, bueno, esperemos ya hacia ahora a finales de agosto salga un resolutivo favorable hacia la comunidad. Van de la mano, sé que es difícil tal vez esta respuesta quedó Raúl, pero ¿van de la mano crimen organizado, empresarios turísticos, inmobiliarias, o cada uno de ellos al final de cuentas van separados pero se encuentran en el mismo camino? ¿O tú ves una especie de alianza para quedarse precisamente con esa zona que a todos y cada uno de ellos les conviene? Mira, Jesús, yo te he platicado en otras ocasiones en tus programas a que me has invitado. Yo, al menos desde las investigaciones que yo realizo académicamente, he identificado una, no nueva etapa, pero sí una nueva fase del capital hoy, por lo menos en países como México, donde son complementarias las economías legales y las economías ilegales, ¿no? Es decir, por ejemplo, el trabajo esclavo y el tráfico de migrantes, ¿no? Son actividades que se complementan directamente, ¿no? La instalación de mineras y el desplazamiento de comunidades por medio de grupos parapolicíacos, paramilitares o de policías subrogadas, que son el brazo armado del crimen organizado, son tareas complementarias, ¿no? Es decir, yo vería difícil incluso el tránsito de la trata de personas migrantes por carreteras que se vinculan también al fortalecimiento o al incremento de recursos hacia los sectores ilegales que administran estas carreteras, también van de la mano, ¿no? Yo diría, no es, convergen en una etapa actual de las economías en México en la que el crimen organizado se ha convertido en una corporación, en una empresa igual que otras empresas que están en todo el país, ¿no? Que tiene control sobre los territorios, que tiene control sobre las policías, que tiene incluso ya candidatos a gobiernos, que financia campañas, ¿no? Que tiene una presencia en la vida social e incluso cultural, ¿no? De muchas poblaciones, ¿no? Marcando no solo agendas, sino incluso estatus de desarrollo, ¿no? Entonces, yo diría, tienen intereses comunes en tanto la fase en la que se encuentra hoy México como proveedor de recursos naturales, como proveedor de mano de obra barata y como proveedor de drogas para Estados Unidos, es el papel que nos toca jugar. Entonces, hay intereses comunes que son satisfactorios para el mercado. ¿Quién estaría encima de quién, mi querido Raúl? Es decir, ¿quién mandaría a quién? ¿Los narcos? ¿El poder económico? ¿El poder político? ¿Quién le manda a quién en este tipo de escenarios? En esta misma lectura creo que hay que dejar de pensar al narco solo como los violentos con armas Claro. que venden drogas, ¿no? Sino pensarlos también como toda una industria que lava dinero, que trafica con armas, ¿no? Que tiene intereses económicos. Hoy no podemos pensar, por ejemplo, que el crimen organizado de México no tiene vínculos con el crimen organizado en Rusia o con el crimen organizado en Ecuador o con el crimen organizado en Venezuela. Y no podemos pensar que esos grupos criminales no tienen vínculos con los sectores financieros
financieros, principalmente con la banca, que es el lavado de dinero, o con las grandes industrias armamentistas, ¿no? Todos estos grupos les compran drones que muchas veces son con tecnologías que se fabrican directamente en Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo un vínculo directamente que yo no diría que hay poderes unos sobre otros, sino poderes interconectados que representan un poder financiero que tienen un fuerte peso sobre el poder político, ¿no? A final de cuentas, ahí el poder económico sigue siendo determinante sobre los poderes administrativos. Mi querido Raúl Romero, de verdad, como siempre, un gusto que nos estés acompañando, que nos ayudes a entender y sobre todo que nos permitas aprender de ti en este tipo de temas. Y estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que pase con Ostula y las determinaciones que tome el Poder Judicial, que ya si de por sí ya de por sí enfrenta una serie de desacreditación. Esperemos que ahora tome una decisión en beneficio precisamente de una comunidad. Oye. Así es, esperemos que sea una decisión en beneficio de la comunidad y también esperemos que las autoridades estatales y federales detengan la violencia que ocurre contra la comunidad.